En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Es un placer una vez más estar en el hogar de cada uno de mis amables televidentes en esta situación que vivimos, en que todo ha cambiado y que se proyecta para cambios muy especiales en los próximos tiempos y posiblemente en las próximas generaciones. No sabemos cómo se va a seguir trabajando la situación. Sin embargo, una palabra que quedará grabada en la mente de todos es la palabra pandemia. Creo que esa palabra no se va a olvidar. No era una palabra muy común y cuando se usó la expresión de pandemia había que ir al diccionario para saber a qué se refería el término. Hoy ya todo el mundo sabe lo que es pandemia, aunque no lo pueda definir, pero por lo menos lo entiende. Yo quiero hablar de la pandemia, una pandemia que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. No es la pandemia de hoy. Claro, la pandemia de hoy es muy interesante a causa de esta pandemia que es COVID-19, que amenaza a toda la raza humana. Existe una expectativa mundial y esa expectativa tiene varios aspectos. Por ejemplo, ¿cuándo será creada la vacuna contra el COVID-19? Es muy común oír eso. ¿Qué nación creará primero? Ya hay una lucha entre las naciones, entre Alemania, Israel, China, Estados Unidos, y me imagino que otros. Aquí varios ya han hablado de que eso ya son científicos y que ya tienen la clave para la vacuna. Bueno, eso está en proceso. Tiene que probarse todavía que las vacunas que salen que sean realmente efectivas, que realmente tengan trascendencia. Por otro lado, se pregunta ¿cuándo estará al alcance, cuando se produzca la vacuna, cuándo estará al alcance de los países en vía de desarrollo? Por ejemplo, posiblemente va a llegar primero a los países desarrollados, a Europa, etcétera, todo eso, Europa Oriental, Europa Occidental, va a llegar a donde ellos están. Pero ¿cuándo llegará a nuestros países en vía de desarrollo? Es otra pregunta que nos hacemos. Y otras preguntas válidas. ¿Cuál será su costo? ¿Cuánto valdrá la vacuna? ¿Será un regalo de los gobiernos de los estados o los estados no tienen plata y cada uno tiene que pagarla? Y si tenemos que pagarla, ¿cuándo estará posiblemente al alcance de los pobres, los que no tienen económicamente cómo pagar? Y los más vulnerables a esta amenaza, los mayores de 70 años, como se ha dicho, o de 60 años, ¿estará esa vacuna al alcance de ellos? ¿O seguirá aplicándose la norma que ya se está aplicando en algunos países del mundo por situaciones emergentes? Pero yo creo que hay detrás una política que hace tiempos está detrás, que es la eutanasia. Y ya hoy en día, por ejemplo, una de las políticas que tienen algunos países que lo están aplicando es que las personas que lleguen a más de 70 años o de 70 años en adelante, dejarlas morir para que los más jóvenes puedan vivir. En fin, esas son preguntas muy relevantes que tenemos que hacernos y que se hace la raza humana. Hay muchas preguntas más, pero esta pandemia nos ha realmente levantado muchos pensamientos. Pero quiero hablar de otra pandemia que hace muchos siglos está rodeando la tierra y que cada día avanza más y más y más. Como trasfondo para hablar de esa pandemia, quiero leer unas declaraciones de las Naciones Unidas. Ellos están diciendo que tienen un nuevo, prácticamente la forma como lo presenta es un nuevo evangelio que hay que predicar y que las naciones tienen que aceptar ese evangelio. ¿Sabe cómo se llama ese evangelio? La ideología de género. Es decir, una ideología de género que modifica la familia, que modifica lo que Dios ha establecido y que va en torno al aborto. Y la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal. Eso es una cosa que está marchando muy continuamente. En este punto, la persona encargada de la ONU, en ese punto y otros demás, dice lo siguiente: instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales
del queer y feminista, es decir, la interpretación igualitaria de género, debería de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. Escucha, nos están poniendo una nueva hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Qué interesante. Y los impíos nos están colocando las normas de cómo hacerlo. Luego, pues hay tantas cosas que menciona, que dicen que la prédica de la iglesia cristiana especialmente, contra el pecado sexual y a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo, no debería de estar protegida por la ley por ser discriminatoria. En fin, eso es lo que se promueve detrás. Muchos nos han preguntado, ¿quiénes son los que promueven esta ley? Hay, digamos, es la ONU la que la está promoviendo. El origen de ellos es la OEA, es el grupo Club Bilderberg, es tal vez otras entidades como el Club Roma, que hace tiempo está trabajando, y hay alguien más. Pero uno puede percibir, discutíamos o charlábamos estos días con mi hermano César Vidal, hay detrás de esas agencias una fuerza maligna que no se ve, es invisible, pero que está impulsándola. Entonces, tal vez está encarnada en algunos personajes que no quiero mencionar nombres, pero que ya los empiezan a conocerse, esas personas, y detrás inspiradas, motivadas por el demonio de una manera muy especial. Porque como dice la Biblia, que llegará un momento en que Satanás sabe que le queda poco tiempo, que el tiempo se le acorta y vendrá con furia para engañar a las naciones. ¿Estamos en ese tiempo? No sé, pero por lo menos el espíritu del anticristo en esa dirección está manifestándose. Y la pandemia a la cual entonces me quiero referir, que hace más de varios siglos está rodeando la tierra y va avanzando, es la amenaza a la vida, pero principalmente la amenaza a la familia. Tiene que ver con esa pandemia, amenaza a la familia, amenaza a la vida, amenaza a la libertad, amenaza a la propiedad privada, que se alcanza con trabajo honesto, en fin, pero especialmente la pandemia contra la familia. Nadie se preocupa de preguntarse cómo esto está funcionando, cómo está. ¿Hay algo para prevenir la vacuna? ¿O hay una vacuna para prevenir la pandemia de querer eliminar la familia de la tierra y de hacer del cristianismo un archivo histórico? Es parte de lo que he mencionado en otras oportunidades. Yo quisiera decirles que la vacuna ya existe. Y también la institución encargada de su distribución para cada ser humano en la tierra. Y así salvar la raza humana de esta pandemia, de esta maldición, como podemos mencionarla. Permítanme hablar de esa maldición un poquito. En el libro de Malaquías, interesante, cuando termina el Antiguo Testamento, dice algo en cuanto a cómo eliminar esa maldición. En el capítulo 4 de Malaquías dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice el Señor, dice Jehová Shabaot, Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb. He aquí, yo os envío al profeta Elías, menciona una figura muy especial, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará, y creo que este es el momento tal vez que estamos viviendo, y por lo menos quiero verlo en esa dirección. Él hará que el corazón de los padres se devuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y aquí hay algo implícito, muy interesante para verlo. Él hará que se devuelva el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, pero para que eso acontezca, está implícito, tiene que devolverse el corazón del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Es decir, la familia
tiene que ser protegida. Si la familia no es protegida, si la familia no funciona como Dios lo ha establecido, habrá maldición que gobierna toda la tierra. Así que tengamos en cuenta, la pandemia a la cual me refiero es la que amenaza con destruir la familia, que ya lo vemos en distintas maneras. La familia tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Recuerdo, y ese es el corazón en cierto sentido de lo que debemos predicar. Cuando Jesús dijo, vaya y anuncien el evangelio a cada criatura, incluía de entrada a la familia. Claro, incluye a Cristo inicialmente, que es nuestro Redentor. Pero recuerdo del apóstol San Pablo, allá en la cárcel de Filipo, en Hechos capítulo 16, cuando hubo un terremoto, ellos estaban presos y a medianoche cantaban himnos al Señor y estaban vigilados por un guardia. Allá en lo profundo de la cárcel, mientras cantaban, de repente hubo un tremendo temblor. Las prisiones se abrieron, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de los presos. Y el guardia quería quitarse la vida porque en ese tiempo la ley era de que aquel soldado a quien se le encomendaba una persona para que la cuidara y se le escapara, él pagaba con su vida. Así que él tenía temor y se quería matar porque creía que los presos habían escapado. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, que nosotros estamos aquí. Y él, temblando y temeroso, se acercó porque había oído los himnos, se arrodilló a los pies de ellos y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y me fascina la expresión del apóstol San Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, tú y toda tu familia. Cuando Dios toca el corazón de alguien, Dios quiere entrar a vivir en él, pero a través de él llevar si me permiten la expresión, no muy buena en este momento, pero para entenderlo, la contaminación, es decir, el efecto de lo que él recibe a toda la familia. Si es un hombre, va a ir a su esposa, a sus hijos. Si es un hijo, va a ir a sus padres. Si es la esposa, va a venir a su esposo, a sus hijos. En fin, cuando alguien recibe a Cristo, va a ser transmitida esa verdad a través de su vida a su familia. Dios tiene en mente ese aspecto muy importante. Así que por la fe, es decir, confianza plena en Jesucristo, serán protegidas o salvas todas las familias de la tierra. Y esa vacuna ya está. Y la agencia encargada de propagar o de llevar esa vacuna es la iglesia. Los mandamientos del Señor tienen como propósito proteger a las naciones, la sociedad, las familias, la vida, la libertad. En fin, ninguna nación es más grande ni saludable que las familias que hacen parte de ella. Nuestras naciones están enfermas con esa pandemia y va a hacer zozobrar las naciones en la tierra. No es el coronavirus, sí, es una amenaza grande, pero la amenaza mayor que existe en la tierra es la amenaza para acabar con la familia. Y los únicos que tenemos la autoridad moral y el mandato de parte de Dios de defender la familia es la iglesia. Eres tú, soy yo, si somos redimidos por la sangre de Jesucristo. No estoy hablando simplemente de los evangélicos o una denominación. Estoy hablando de todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, que creemos en su palabra, que creemos en la Biblia. Y entonces nosotros caminamos a la luz de esa palabra. Así que, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios, algo que Dios quiere que a través de la familia se extienda. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, por ejemplo, llega el momento en que dice estas palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, como Jesús lo implicó en el Nuevo Testamento. Y entonces sigue diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Quién tiene que repetir a los hijos? El padre, la cabeza de la familia, como lo mencioné en el mensaje anterior. Los padres tienen que llevarla
a sus hijos, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, con tu esposa, con tus nietos, con la familia extendida. Cuando vayas por el camino tomando de la mano de tu hijo para ir a hacer un paseo en el parque o ir al trabajo a cualquier lado, al acostarte, antes de acostarse, se reúne con la familia y le habla de los mandamientos del Señor. Y cuando te levantes por la mañana, el primer pensamiento son los principios divinos. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu mano, en tus postes de tu casa y de tus puertas. Así que el tema de hoy que quiero seguir ahondando es lo que Dios es para la familia, y Él es el que protegerá la vida de la familia. Yo mencioné en los días de la Pascua, en los días del mensaje de Semana Santa, mencioné que hay dos aspectos muy especiales. Quiero recordarles, cuando dice que el ángel, que lo que es Passover, que pasará por encima de la casa y no entrará y no habrá muerto en la casa de los judíos, si es que la sangre del cordero estaba untada en los dinteles de la puerta. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaba derecho y ahí había vida. Pero no solamente eso, no había vida porque ellos, los cristianos, o en ese caso los judíos, producían la vida. Era porque había otro aspecto en la palabra. El ángel de la muerte pasaba por encima, pero el Señor Dios Todopoderoso entraba a la casa para habitar con los de la casa, los que habían tenido el beneficio del sacrificio del Cordero, y se quedaba con ellos. Y yo les mencionaba algo tan especial. Dios ha permitido esa pandemia y nos está pidiendo que le abramos la puerta del hogar, porque Él quiere habitar en nuestra casa. Y yo no dudo que ustedes entendieron el mensaje, y si alguien no lo ha entendido, realmente pido al Señor que le abra las puertas e invites al Señor para que entre a tu casa. Como dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Viviré con Él, disfrutaré con Él. Y yo puedo decirles que estos días de pandemia han sido muy lindos, poder ver la gracia del Señor aquí en la casa, en todo lo que pienso, en todo lo que hago, en todo lo que con Mechas, con los hijos que nos comunicamos de una u otra manera, con los nietos, en fin, ver que en cada casa de mis hijos lo que se distingue, lo que brilla, no es el aburrimiento, no es el temor, el miedo. Lo que brilla es la presencia de Jesucristo trayendo paz y alegría al corazón. Cuánto quiero recordarles, no desprecien esa verdad que Dios tiene. Él quiere estar en tu casa, y tal vez está en tu casa y lo tienes como un invitado de piedra, no lo reconoce, lo tienes arrinconado a un lado, pero Él quiere hablar contigo. Y a través de la oración, que es un medio muy especial. Así que el tema que quiero hablar es continuar con lo que Dios hace para la familia, para eliminar, para proteger la familia de la pandemia, contra la familia que quiere destruirla, que quiere acabarla. En Occidente se ha declarado que es un mundo post-cristiano. Después de la Reforma se hablaba que Occidente era cristiano, y todos los países de Europa, los que avanzaron, aplicaron los principios bíblicos, y por eso se desarrollaron naciones fuertes, poderosas, porque aplicaron los principios de la palabra, como Alemania, como Inglaterra, como Suecia, Escocia y otros lugares muy especiales. Y luego brilló en los Estados Unidos, y Estados Unidos, que se fundó con los principios que Dios había establecido, se convirtió en una nación poderosa, porque eso es lo que hacen los principios divinos. Hacen que una nación sea una gran nación, hacen que una familia sea una gran familia, hace que un negocio sea un gran negocio, no por la productividad económica que le da para muchas veces en forma deshonesta, no, hace que la empresa florezca, porque esa empresa es instrumento de Dios para bendición de sus clientes, para bendición de la nación, para bendición de las familias, para la bendición de la raza humana. Quiero que entendamos eso. Pero nuestro mundo de Occidente se ha declarado hace un tiempo post-cristiano. Es decir, los principios cristianos ya no cuentan.
El hombre hoy en día es la medida de todas las cosas, como se ha mencionado. En segundo lugar, como consecuencia, es un mundo sin Dios. Y ya mencioné, por ejemplo, el hombre como la medida de todas las cosas. Me estaba acordando hace un momento. ¿Se acuerdan cuando Pilato, después de que el Señor Jesucristo fue azotado, entonces lo trajo con su túnica ahí sangrando, con situaciones muy difíciles en su cuerpo, y presentó ante los fariseos y ante el pueblo que estaba, dijo, yo he hallado que este hombre es inocente, lo presenta y dice, he aquí el hombre. Esa expresión es linda, eso está en el libro de Juan, capítulo 19, ahí está, he aquí cuando presentó a Jesús, dijo, he aquí el hombre. Claro, hoy en día se habla que el hombre es la medida de todas las cosas, pero la pregunta es, ¿cuál hombre? ¿El hombre humanista sin Dios? ¿El hombre ateo, el hombre agnóstico, el hombre que rechaza los principios que Dios estableció? No, el verdadero hombre es aquel que se edifica en los principios de Jesucristo y que la imagen de Dios comienza a revelarse en su vida. Yo espero que los hombres y las mujeres y los jóvenes y los niños que están presentes, que me están escuchando, dejen fluir y se conviertan en el verdadero hombre y mujer creado a la imagen y semejanza de Dios, que vive para la gloria del Señor. Por otro lado, hay una intención mundial, es reducir la población humana. Y por eso está el aborto, por eso está la eutanasia, por eso está la ideología de género. En fin, muchas de esas cosas que estamos viviendo hoy en día. Quieren reducir la población humana, no es nuevo. Una famosa doctrina tomasina que se menciona, olvido el nombre de la persona, hace 200 años decía que la tierra estaba muy llena de gente y que la tierra no iba a producir comida suficiente y había que empezar a eliminar a seres humanos en la tierra. Y eso sigue continuamente, esa teoría que estamos, la ecología está sufriendo, que la tierra, que todo. De una u otra manera es verdad, pero ese no es el problema. El problema es volver a los principios divinos, porque del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando vivimos los principios divinos, la generación, la misma tierra es bendecida. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice Pablo en Romanos. Gime esperando que los hijos de Dios encarnen los principios divinos y defiendan la naturaleza, porque la tierra es de Dios. No estamos para acabar la tierra, estamos para protección, pero no solamente de la tierra, sino de la raza humana. Así que ese intento de reducir la población humana, que hoy sigue incrementándose con todo lo que he mencionado, las ideologías que están en el mundo, que están a la carta del día, quieren reducir la población que supuestamente es de 7 billones de habitantes, reducirla un 50%. Por eso aumentan y se enoja la ONU cuando los cristianos decimos no al aborto y no al matrimonio homosexual, porque ellos promueven el matrimonio homosexual. ¿Por qué lo promueven? Porque ellos no se pueden multiplicar. 2 hombres no se pueden multiplicar. 2 mujeres no pueden multiplicarse. Las relaciones sexuales entre el mismo género no se puede multiplicar. Entonces van reduciendo la población humana. Y con el aborto se hace ese infanticidio en el vientre de la madre. Y bueno, ya sabemos todo. Y con la eutanasia pues se acaban. Los que pasan de 60 años ya no tienen derecho a vivir en la tierra, porque ya cumplieron su función. Ahora váyanse de aquí, que viene una nueva generación. Es parte de la situación que se tiene. Por otro lado, se está diciendo y se está proyectando que los hijos ya no le pertenecen a la familia, sino que los hijos le pertenecen al Estado. Y la verdad, cada día estamos cayendo en la trampa. ¿Quién educa a los hijos hoy en día? Es el Estado. Ya los padres no se preocupan por educar a sus hijos. Ya los padres se preocupan por vivir a la altura, a la moda del mundo que se vive. Ya los padres no educan a los hijos. Lo han entregado a hombres y mujeres perversos. Perdone que mencione. No todos están en esa situación, pero han sido educados, han sido enseñados en esa dirección para educar con principios y valores no cristianos a los niños. Hoy en día, en ninguna universidad, en ningún colegio,
no cristianos, que se estaban mencionando, algunos colegios cristianos lo hacen, algunos lo hacen medio tímidos, ya nos enseña la creación. Ya nos enseña que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Ya nos enseña que debemos obedecer los mandamientos del Señor. Eso ya es de la historia del pasado. Ninguna universidad hoy en día está enseñando, las universidades humanistas están enseñando esos principios y valores. Ya ahora es el hombre, es la medida, como dije, de todas las cosas. Es el Estado el que está educando la niñez. Yo lo he dicho muchas veces, Faraón quiere educar a nuestros hijos para los intereses de Faraón, no para los intereses del reino de Dios. Yo como padre soy responsable de educar a mis hijos. Tú como padre eres responsable de educar a tus hijos, no para los intereses del Estado, no para los intereses de la economía que tenemos, que es animal, que busca explotar al pueblo, que busca enriquecerse a costa del sufrimiento y el trabajo de los pobres, de los empleados. Claro, tienen que producir, necesitan empleados, pero no se les trata con la dignidad que tienen. Entonces, todos esos principios son humanistas, ya los principios divinos ya no se tienen en nuestro medio. Eso es parte de la pandemia que amenaza a la vida de la familia, a la raza humana. Yo quisiera entonces decir, después de esa larga introducción, decir en primer lugar que Dios es el autor de la familia. Escúcheme, ¿quién es el autor de la familia? La familia no es producto del tiempo, del azar, de la evolución. Dios diseñó la familia antes de la creación del mundo, cuando creó a Adán y Eva, la primera pareja de la cual iban a nacer hijos para formar la familia, que era el elemento esencial. Dios diseñó un plan desde la eternidad. Dios lo diseñó, como digo, antes de la fundación del mundo. Qué interesante notar que la historia de la raza humana comienza con una boda. El capítulo 2 de Génesis es lindo. Dios creó al hombre y después creó a la mujer. Y yo me imagino, permítame hacer una imaginación, que allá en el jardín del Edén, en medio de las aves, en medio de los animales, en medio de la creación, Dios caminó de la mano con Eva. Y Adán le estaba esperando y él como padre entregó a Eva en las manos, hizo la primera boda, el primer matrimonio. Y cuando Adán la recibió dijo, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Y luego dice, y los dos dejarán a padre y madre, se unirán a su mujer y serán uno solo. Y no había vergüenza entre ellos. Esa primera boda debe de haber sido espectacular. Los ángeles la contemplaron. Los ángeles la disfrutaron. La creación se regocijó. Creo que las aves cantaron con alegría, con regocijo. Los árboles aplaudieron, como dice el libro de los Salmos. Tantas cosas bellas que aparecieron en ese día. Así comenzó la historia de la raza humana, con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero sabes, cuando vamos al último libro de la Biblia, casi al final de la Biblia, vuelve y termina la historia de la raza humana, como la conocemos, con otro matrimonio, Cristo y la iglesia. Y están las bodas del Cordero. Qué lindo es ese aspecto. Es que Dios no solo comenzó y termina la historia de la raza humana con una boda, con la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, que es la base para la familia, sino que esto lleva a muy claro el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, lo que he llamado el PESI. Dios quiere tener una familia de muchos hijos, que todos se parezcan a su Hijo Jesús. Y el corazón para que esa familia que Dios quiere crezca, nazca, se desarrolla y llegue a ser parte, adoptados como hijos de Dios, es el hogar, es la familia. Es ahí donde crece. Si queremos que la familia de Dios se extienda, tiene que empezar en el hogar. Nuestros hijos tienen que ser enseñados por nuestros padres, con la ayuda idónea que es la mujer, para que sean formados a la imagen y semejanza de Dios y encuentren el camino de redención y sean parte de la gran familia del Todopoderoso. Así que yo tengo que decir, la familia nace en el corazón de Dios,
un hombre y una mujer, más los hijos que vienen, y en ellos se estableció un pacto que les llevaría a ser uno. Así que espero que entendamos este principio, porque la familia es de Dios. Dios es el autor de la familia. La primera institución humana, como digo, que se estableció es la familia. En el libro de Mateo hay una historia muy especial. En el capítulo 19, permítame mencionarla. Dice el versículo 3. Entonces vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Como se hace hoy, una pregunta que se hizo hace 2000 años y se sigue haciendo hoy. Y muchos lo toman como cierto, por cualquier causa. Yo me cansé de mi mujer, me cansé de mi marido y yo sigo mi propio camino, mi propio destino. Así está hoy en día. Pero Jesús, ¿qué dijo? Respondió diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los creó? Un hombre y una mujer. Como alguien dijo, Dios no creó dos Evas ni dos Adanes. Creó hombre y mujer, Adán y Eva. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo destruya, no lo separe el hombre. Así que interesante. Quiero hacer un énfasis en un punto interesante. El hombre es colocado como la cabeza del hogar, no como he dicho con respeto, no como el cabezón de la casa, sino como la cabeza, la que dirige, la que orienta, la que guía, la que muestra el camino por donde se debe andar. Y la mujer no es un objeto, es la ayuda idónea, la ayuda capaz para acompañar al hombre para formar un hogar conforme a los principios divinos. No es una esclava, no es una sirvienta, no es alguien que puede despreciar y pisotear como quiere. No, es la ayuda idónea, con todo lo que significa la palabra idoneidad y mucho más de lo que el hombre piensa con la palabra idoneidad. Le dio dones, capacidades, talentos para que saliera. Pero en ese matrimonio Dios puso al hombre como cabeza, y por eso lo llama padre. ¿Sabe lo que significa realmente la palabra padre? El que manda, el que ordena, el que da dirección. ¿Sabe por qué necesitamos a nuestro Padre Celestial? Porque Él es el que nos da la dirección por donde debemos andar. Entonces, esperamos que los padres cumplan su función y sea el que ordena en los principios divinos, no en el ego humano, no en la carne, no en el pecado, para que la familia haga lo que Él quiera. No. Conforme a Dios como Padre. El título más bello que una persona puede tener es la palabra Padre. ¿Sabe por qué? Porque debe reflejar en la tierra a nuestro Padre Celestial. No es el Padre que nos ofrece la cultura ni la tradición. No es el Padre que yo quiero ser. Es el Padre que Dios quiere que yo sea. Y mi modelo es Él. Entendámonos y que Dios nos ayude. En segundo lugar, yo diría algo muy, muy especial. Dios no solamente es el autor de la familia, Dios es el dueño de la familia. Dios creó la familia y la redimió. Escuche, Dios no solo creó la familia, la creó y la redimió. Qué interesante, por ejemplo, en connotación con lo que acabo de mencionar en el punto anterior. La decisión de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Dijo cuando reunió con el pueblo, ya al terminar casi su vida, luchando con un pueblo rebelde, caprichoso, terco, le dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Si a vuestros dioses que sirvieron vuestros padres estando al otro lado, o al Señor que nos libró, que nos sacó de la esclavitud y nos tiene en este lugar. Ustedes escojan, ustedes eligen, pero les voy a dar un ejemplo. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Podremos decirle eso en este día? Ya que el Señor es el dueño de la familia le pertenece a Dios. Yo quisiera que todos dijéramos: mi familia me pertenece a Dios. Amable hermano, hermana, ¿por qué no mira a su cónyuge que está a su lado? Si está sola con sus hijos nada más, dígale, los que estén, diga: mi familia pertenece a Dios. Dale un abrazo. Ahí no hay problema con el abrazo, ahí no hay la distancia social, están en casa, en el hogar.
Mi familia pertenece a Dios. Qué hermosa expresión. No le pertenece al Estado, no le pertenece al sistema, no le pertenece a ninguna ideología, no le pertenece a ningún ser humano, le pertenece al Creador de la familia. Él es el dueño de la familia. No solo la creó, sino que también la redimió. En Nehemías hay un pasaje que yo quisiera dejar en su mente con ustedes. En el capítulo 4 de Nehemías, después de que ya Nehemías estaba reconstruyendo el templo, venían la ciudad y demás, los muros y todo, venían para amenazarlo porque no querían los enemigos que se construyera la casa de Dios como Dios la había establecido. Dice en el capítulo 4 que vinieron amenazas, dice el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre los enemigos, les decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros y los destruirán. Y entonces dice Nehemías tomó una decisión. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, escúcheme, le dijo a los nobles y a los oficiales, y yo quiero tomar esas palabras. Yo quiero hablar a los nobles que escuchan la palabra en este día. A los oficiales que están al servicio del Todopoderoso. Y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead, escuche, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y pelead por vuestras casas. Dice que puso el pueblo en familia y puso a los hombres para que pelearan por su familia. Yo me alegro que la cabeza del hogar es la palabra, es la persona responsable de cómo van a andar sus hijos en el camino del Señor. Por eso leía en Deuteronomio, los padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros caminos, de ser como, yo he dicho en Hombres de Valor, que un hombre cumple varias funciones. Por un lado es ser profeta de la casa, por otro lado es ser sacerdote de la casa. Como profeta, ¿cuál es su función? Le dice a su familia qué dice el Señor y cómo debe andar nuestra casa, como profeta. ¿Y qué hace como sacerdote? Como sacerdote no representa a Dios ante su familia, sino representa a su familia ante Dios e intercede por su familia y ora por su familia para que su familia sea guardada. Pero aquí el caso de Nehemías puso al pueblo por familias, dice la Escritura, y le ordenó a los varones a que pelearan para defender a su familia. Ese es el tema que tenemos hoy en día en la pandemia que nos amenaza por destruir la familia. Los hombres, los varones, tenemos que levantarnos y decir, no, basta. Mi familia no la destruirá, mi familia no le pertenece al Estado, mi familia le pertenece a Dios. Y junto con su esposa proclaman que el Señor es el dueño, y los hijos se regocijan y bendicen al Señor en todo lo que Él tiene para ellos. Serán protegidos, guardados y bendecidos. Pues en tercer lugar, no solamente de Dios es la familia le importa a Dios, sino que Él es el creador y redentor de la familia, pero también Dios es el Dios de toda provisión para la familia. Dice la Escritura que nada nos faltará a nosotros. Voy a leer un pasaje ahorita para que entendamos este principio. La cultura donde se escribió, escuche, donde se escribió la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento principalmente, no era una cultura individualista como la cultura occidental. La cultura occidental se ha vuelto individualista. La cultura donde se escribió la Biblia no era individualista. La cultura creada por los principios divinos es una cultura que se basa en la familia, no es individualista, en la colectividad que comienza en el hogar. Enfatiza la familia. Recuerda que allá en Éxodo 12, cuando vino el ángel de la muerte y visitó a los que no tenían la sangre, los dinteles de la puerta como señal, Dios ordenó que se sacrificara un cordero, no por individuos, por familia. El Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario por la familia. Si ustedes estudian o leemos todo el proceso de acompañamiento del Señor
desde que el pueblo judío sale de Egipto y va hacia la tierra prometida. Dios les dio la nube durante el día, porque durante el día andaban en el desierto, era un calor imposible de soportar. Entonces Dios ponía una nube sobre ellos para que los refrescara. Pero por la noche en el desierto cambia y hace un frío terrible. Entonces Dios les dio a ellos la columna de fuego durante la noche, así protegidos durante el día. Durante la noche eran guiados, tenían calor, eran guiados, tenían protección del calor. En fin, Dios era maravilloso como lo hizo. Les dio agua de la roca, les dio maná del cielo, les dio codornices. Y dice la Escritura, si usted sigue leyendo, dice que el vestido no se les envejeció durante 40 años. Escúcheme. El vestido no se les envejeció andando en el desierto durante 40 años. No tenían ninguna sastrería ni ningún almacén para ir a comprar ropa nueva. No, el mismo vestido les duró 40 años y no se envejeció. Es que Dios es el proveedor, totalmente. Los pies no se les hincharon caminando 40 años en el desierto. No se les desgastó el calzado. Es decir, no les faltó nada. Permítame contarles una pequeña experiencia que algunos me han escuchado en el pasado. Cuando yo comencé el trabajo en el Tabernáculo de la Fe, allá en el barrio Santa Fe de Bogotá, ya hace cerca de 50 años, o tal vez un poco más de 50 años, cuando comencé la obra del Tabernáculo de la Fe, yo acepté el llamado del Señor. Y la verdad, yo tenía un trabajo, pero el trabajo se me fue eliminando y no tenía tampoco trabajo. Llegó un día en la casa que yo llegué, tenía los 3 hijos, a David, a Fernando y a Alexandra. Llegué a la casa por la noche de ver qué podía hacer, pastoreando el rebaño, y mi esposa me dice: mi amor, ¿qué vamos a hacer? Dije: ¿por qué? Dijo: porque no hay nada para comer mañana. Y los chicos tienen que levantarse a las 7:30 de la mañana, tienen que estar en el colegio, que quedaba cerca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a preparar? Ella, esperando mi respuesta. Yo no tenía ninguna respuesta. Dije: mi amor, no sé. Pero una cosa he decidido: no le voy a decir absolutamente a nadie que no tengo nada. Si Dios me llamó, Dios sabe la condición en que estamos. Yo tenía la confianza de que si yo abría la llave, porque agua se había, si yo abría la llave, salía el agua, y nos tomamos un vaso de agua o una jarra de agua, en esa jarra de agua Dios iba a poner las vitaminas y los nutrientes que nuestro cuerpo necesitara. Claro, es difícil que mis hijos lo entendieran. Yo lo creía, que Dios podía hacerlo. En un vaso de agua, poner las vitaminas y todos los nutrientes que el cuerpo humano sostiene. Le dije: mi amor, vamos a orar y descansar en el Señor, a ver qué hacemos. Oramos, le dimos gracias a Dios por el pan de ese día. Habíamos comido algo, no mucho, pero habíamos comido algo. Entonces oramos por el pan del día. Y entonces le presentamos: Señor, mañana te entregamos el nuevo día, tú sabrás. Por la mañana lo primero que hicimos fue orar: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Nos acordamos, oramos. Y después de que oramos, me dice mi esposa: ¿y ahora qué hago? Le dije: mi amor, vamos a dar un paso de fe. Vaya a la cocina, prepara la mesa. Mientras yo oro, prepara la mesa. Pon la chocolatera en la estufa, llénala de agua y Dios sabrá qué va a hacer. Parecía loco, pero mi esposa ha aprendido en mis locuras. Y entonces se bajó y hizo lo que le dije. Realmente no me discutió, no me dijo: usted es un estúpido, tonto, ¿cómo se lo...? No, nunca tuvo una palabra de esas para conmigo. Simplemente lo hizo. Usted es el jefe de la casa, así que si tú lo mandas, voy a obedecer y la responsabilidad es tuya, en otras palabras. Yo me quedé orando y estaba orando cuando alguien golpea la puerta a las 6 de la mañana. Golpearon. Yo me extrañé que a las 6 golpearan la puerta. Yo salí para ver quién era. Una hermana muy querida, muy amada,
después le contaré el resto de la historia con ella, muy amada. Me dijo, pastor, le quiero contar una cosa. Anoche, a las 12 de la noche, me pagaron una deuda que me tenía que era perdida. Pero esa persona de repente apareció y me trajo todo el dinero. Me lo entregó anoche. Y yo le di gracias a Dios por ese dinero que me llegó. Era bastante. Me llegó ese dinero y le dije, Señor, gracias porque me recuperaste el dinero. Yo ya lo había perdido. No tenía ninguna esperanza de recuperarlo. Y entonces me puse a orar. ¿Qué hacía? Y Dios me puso en el corazón que fuera a la plaza de mercado de Palo Quemado, porque vivía cerca, y le comprara un mercado especial. Abrió el carro y me dijo, aquí está el mercado. Un mercado enorme como para el mes entero. Y entramos al mercado, imagínense esa sorpresa. Y de repente me dice, pastor, como no le pude traer la leche, ni el pan, ni los huevos, aquí le tengo estos pesos, esa cantidad de dinero para el resto, compre lo que necesite. Y me dio el beso y se despidió y se fue. Qué situación, cómo Dios proveyó. Hermano, aprendí una verdad. Es más fácil que Dios deje, como alguien dijo muy jocosamente, sin ración a sus ángeles, que a un hijo de Dios dejarlo sin el pan de cada día. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es el Dios que yo sirvo, es el Dios el que tú sirves. No depende de las circunstancias, dependemos de Él. El pueblo de Israel le pasó todo eso y Dios le dio el maná del cielo, alimento que nunca conocía y tantas cosas como lo mencioné. Es que, hermano, aquí quiero mencionarles un pasaje que les dije que quería leer. Está en Mateo capítulo 6. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a confiar en Él, a que no pierdan la confianza. Les dice en el capítulo 6, verso 25, voy a leerlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué vale más, la vida o lo material? Buena pregunta, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Miren las aves. Aquí en Bogotá ya no son muchas las que hay, pero de vez en cuando hay mirlas. De vez en cuando hay palomitas chiquitas y de las grandes. Y hay pajaritos de distintos. Siempre, ellos no están preocupados por la comida, quién les va a dar de comer, ni con qué van a comprar. Ellos descansan en el Dios que los creó. Consciente o inconsciente, yo no sé, pero nunca les falta el pan de cada día. Y entonces luego sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto tiene que ver con el diseño. Un día hablaremos del diseño divino. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mira las flores, hermosas. Tengo en el patio unas orquídeas que hace como 10 años las compré. Y estaban ahí marchitas, pero nunca dejamos de darle agua. Y si ustedes vieran lo hermosas que están de florecidas, después de 10 años florecieron otra vez. Y están dando su belleza, su hermosura. Dios cuida las plantas, Dios cuida la creación. Y si Dios cuida la creación, ¿no cuidará de nosotros? Y luego dice el Señor, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Lo que nos falta es confianza, fe es confiar en Dios, nos falta eso, plena confianza en Dios. Y entonces dice, porque aquellos que no conocen mi nombre, buscan todas estas cosas, se afanan por ellas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego le dice, más buscad primeramente el reino de Dios y justicia, que Dios gobierne en mi hogar, que Dios gobierne en mi vida, que yo ande haciendo lo correcto completamente en la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y termina diciendo, así que no os afanéis, porque el día de mañana trae su afán. Basta
cada día su propio mal. Les estoy haciendo un desafío muy grande. Yo lo he vivido. Desde que conocí al Señor pasé por muchas pruebas. Hoy Dios no me falta. Estos días Dios no ha faltado. De una u otra manera Dios provee y yo doy gracias a Dios. Hermanos, ustedes pueden estar muy afanados. ¿Qué van a comer mañana? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Me quedé sin empleo. Y muchas cosas muy válidas. Pero no se afanen. Hagan todo lo que esté de su alcance. Hagan lo mejor. Cuando ustedes hacen lo mejor, Dios hará el resto. Pero no les faltará lo que Dios tiene para ustedes. Así que Dios es el autor de la familia, el diseñador de la familia. Él es Jehová Jireh, el Dios de toda provisión. En esta pandemia Dios bendecirá a todas las familias que descansen en Él. No habrá ninguna familia que me escuche que no vaya a ser bendecida por el Señor, que no esté siendo bendecida por el Señor. Está siendo bendecida por el Señor, pero tendrá siempre la victoria. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que le demos gracias a Dios, porque Él es el dueño de la familia. Y esa pandemia que quiere destruir la familia no podrá acabarla. Y el testimonio que habrá en la tierra de que la familia permanecerá, somos los cristianos. Y mañana, cuando nuestros hijos nos pregunten: Padre, hemos oído que hubo una pandemia y que la vida estaba amenazada, cuéntanos la historia. Nosotros podremos decirle a nuestros hijos que Dios estuvo en medio de la pandemia y que nos protegió y que nos favoreció y que nuestra familia fue guardada por la sangre del Cordero. Y hoy, delante de Él, lo bendecimos, le adoramos, le exaltamos, porque mi familia le pertenece a Él. Dilo, amado hermano, mi familia pertenece a Dios. Y Dios descanso en su proceso. No es la economía la que sostiene mi familia. Es importante la economía, claro que sí. Pero ¿de quién depende mi familia? No es del sistema, es del Señor. Dios sabrá cómo utilizar el sistema. Dios sabrá usar. Dios habla de distintas maneras. Se habló a través de una asna, como el asna de Balaam. Y si Dios dice que aun que si nosotros calláramos las piedras hablarán. Si Dios es capaz de hablar de esa manera, Dios nos está hablando en este día. Nos habla por su palabra. Yo estoy hablando la palabra de Dios. No he dicho una palabra que no esté basada en este hermoso libro, que es la revelación divina, que nos lleva a descansar y a confiar en nuestro Dios. Confía tú en Dios. ¿En quién pones tu confianza? ¿En el sistema? ¿En el coronavirus? ¿En la vacuna? ¿O en el Señor? Ninguna pandemia que vaya contra la familia prosperará. La familia será bendecida y guardada. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias por tu inmenso amor. Nada falta a los que buscan hacer tu voluntad, Señor mío. Señor, tenemos con diligencia que vivir, que afanarnos por que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Porque tu justicia y tu verdad brillan en este mundo. No temeremos ninguna amenaza de ningún faraón que se levante en la tierra. Porque tú eres más grande que los faraones. Los faraones se levantan hoy y mañana desaparecen. Los imperios se levantan hoy y mañana ya no están. Pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Tú, Señor, siempre estás sentado en el trono. Y a ti que estás sentado en el trono, y al Cordero, y a la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, qué bueno descansar en el Señor. Antes de terminar, dejándoles esta palabra de reflexión, quiero orar por los afanes de la vida que tienen. Tal vez alguien está afanado por la recuperación de la salud, o por la economía, o por cualquier otra cosa. Yo no sé por qué estarás afanado.
Pero déjame decirte que Dios no te va a faltar. Dios tiene una gran familia y Dios sabrá cómo proveerte a ti. Señor, muchas gracias, porque tú estás con nosotros, Señor, y permite que no seamos movidos por las noticias que nos vienen de distintos medios, y no permitamos que la depresión o cualquier aspecto emocional nos embargue, Señor. Nuestra confianza está en tu palabra, Señor. Señor, tú has dicho que vamos a pasar de esta situación, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor mío. Yo lo creo con todo mi corazón y pido que mis hermanos lo crean, lo acepten y podamos vivir confiando en ti, no en las circunstancias que nos rodean, Señor mío. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que está pasando por momentos difíciles en sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones, Señor. Pero que no se afanen por el día de mañana, que cada día trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén y amén.